Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en este estudio de fin de año que nos hará aumentar nuestra fe en cuanto a la muerte. En estas épocas del año, Navidad y fin de año, es inevitable que mucha depresión, mucha tristeza, nostalgia invadan a muchos seres humanos, incluidos los creyentes. Incluso algunos pueden llegar hasta tener miedo a morir. El título de hoy es Venciendo a la muerte. Pero ¿cuál es el primer paso para no temer a la muerte? Hebreos 2:14 al 15 dice que Jesucristo, Él nos libró del poder de la muerte, del que nos tenía esclavos por el miedo. Al hablar de vencer a la muerte, no queremos implicar que nuestro cuerpo no va a morir nunca, aunque creemos que no todos dormiremos, como dice en 1 Corintios 15:51, donde está aludiendo a la muerte. Con todo, el decir que no moriremos es supersticioso. Como la Biblia sugiere el periodo de vida de 70 años y en los más robustos 80, como estudiamos ayer, podemos esperar vivir estos años si tenemos fe, pero no podemos esperar vivir para siempre, porque el Señor Jesús es nuestra vida. Sabemos que Dios muchas veces hace excepciones. Algunos mueren antes de los 70 y nuestra fe solo puede pedir a Dios que no partamos antes que nuestra tarea haya sido concluida. Si nuestra vida es más larga o más corta, nosotros no podemos perecer como los pecadores antes de la mitad de que nuestros días designados hayan terminado. Nuestros años deben ser suficientes para terminar la obra de nuestra vida, y entonces, cuando venga el fin, podremos partir en paz con la gracia de Dios sobre nosotros, como cae del árbol una fruta plenamente madura. El libro de Job describe una partida así, de esa manera. En Job 5:26, bajarás al sepulcro en buena vejez, como la gavilla de trigo que se recoge en sazón. Para vencer a la muerte, no es necesario que no haya tumba, porque Dios puede desear que algunos venzamos a la muerte con la resurrección, tal como hizo nuestro Señor Jesús. Al pasar a través de la muerte como su Señor, el cristiano no debe temerla. Si procuramos vencer las garras de la muerte porque la tememos o no queremos morir, pues ya estamos derrotados. Es posible que el Señor nos salve de la muerte, arrebatándonos vivos al cielo. Sin embargo, no deberíamos suplicar su retorno por temor de la muerte, porque esta percepción muestra que ya hemos sido derrotados por la muerte. Veamos que incluso si debemos de ir a la muerte, debemos estar anhelando una habitación diferente a la que tenemos hoy. No hay justificación para un dolor interno irresistible para tener miedo a la muerte. Originalmente dice en Hebreos 2:15, éramos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero el Señor Jesús, sin embargo, nos hizo libres y por tanto ya no tememos. Su dolor, oscuridad y soledad no pueden asustarnos. Un apóstol que había experimentado la victoria sobre la muerte testificaba que el morir era ganancia. Nuestro deseo es partir y estar con Cristo, porque esto es mucho mejor, decía Pablo a los filipenses en Filipenses 1:21 al 23. Ni un punto de temor puede ser descubierto en estas palabras. La victoria sobre la muerte era real y completa. Ahora, eso nos lleva al punto número 1. ¿Qué significa ser arrebatados en vida? Sabemos que cuando nuestro Señor Jesús retorne, muchos van a ser arrebatados en vida. Esta es la última forma de vencer a la muerte. Lo que dice tanto 1 Corintios 15:51 al 52, como 1 Tesalonicenses 4:14 al 17. Hablan de este camino y nos damos cuenta de que no hay fecha establecida para la venida del Señor. Él puede venir en cualquier momento y ha sido así desde 20 siglos atrás.
De ahí que los creyentes siempre han acariciado la esperanza de ser arrebatados sin tener que pasar por la tumba. Como la venida del Señor Jesús está ahora mucho más cercana que antes, nuestra esperanza de ser arrebatados vivos es mayor que la de nuestros predecesores. No deseamos decir demasiado, pero estas pocas palabras podemos afirmarlas con poca seguridad. Es decir, si el Señor Jesús viniera en nuestro tiempo, ¿no desearíamos vivir para poder ser arrebatados vivos? Si es así, pues tenemos que vencer el miedo a la muerte, no permitiéndonos morir antes de nuestra hora designada, para que podamos ser arrebatados en vida. Según la profecía de las Escrituras, algunos creyentes serán arrebatados sin pasar por la muerte. El ser arrebatados así constituye una clase más de victoria sobre la muerte. En tanto que seguimos en vida en la tierra, no podemos negar que quizá figuremos entre los que serán arrebatados, pero no deberíamos, pues, estar preparados para vencer a la muerte de modo completo. Quizá moriremos, no obstante, no estamos bajo la necesidad absoluta de hacerlo. Las palabras del Señor Jesús, proclamadas de varias maneras, dejan clara esta enseñanza como el agua. Por un lado, nuestro Señor afirmó: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero, en Juan 6:54. Y por otro lado, aunque en la misma ocasión, Jesús afirmó esto en el verso 58 de Juan 6. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Lo que el Señor está diciendo es que entre los que creían en Él, algunos morirían, otros serían resucitados, mientras que otros no pasarían en absoluto por la muerte. El Señor Jesús expresó este modo de ver con ocasión de la muerte de Lázaro, en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá. En Juan 11:25 al 26. Aquí el Señor no solo es la resurrección, sino también la vida. Sin embargo, la mayoría creemos en Él como la resurrección, pero nos olvidamos que es también la vida. De buena gana admitimos que Él nos resucitará después de la muerte, pero reconocemos igualmente que Él, a causa de ser nuestra vida, puede mantenernos en vida. El Señor Jesús nos explica sus dos clases de obra, y con todo solamente creemos en una. Los creyentes a lo largo de estos 20 siglos habrían experimentado la palabra del Señor de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otros gozarán en el futuro esta otra palabra: todo el que vive y cree en mí no morirá. Pero son millares y millares, si no es que millones de creyentes que ya han partido en la fe, pero Dios dice que algunos nunca morirán, y en consecuencia no tenemos razón para insistir en que nosotros moriremos primero y que después resucitaremos. Como la venida del Señor Jesús está cerca, ¿por qué debemos de morir antes y esperar la resurrección? ¿Por qué no esperar que el Señor venga y nos arrebate para que de esta manera seamos librados totalmente del poder de la muerte? El Señor indica que Él será la resurrección para muchos, pero también la vida para algunos. Y aunque es maravilloso ser resucitado de los muertos, como fue la experiencia de Lázaro, esto en modo alguno agota los caminos de victoria sobre la muerte. El Señor tiene otro método: no morir nunca. Se nos ha dicho que debemos de andar a través del valle de sombra de muerte. Por otra parte, Dios ha levantado un puente colgante para nosotros, para que podamos ir directamente al cielo. Y este puente colgante es el arrebatamiento. El tiempo del arrebatamiento está cerca. Estamos viendo todas las señales que Jesús habló en Mateo 24. Si alguno desea ser arrebatado vivo aquí y ahora, tiene que aprender a vencer a la muerte, a vencer su miedo de morir. Antes del arrebatamiento, el último enemigo debe ser vencido, y es la muerte.
En la cruz el Señor Jesús venció enteramente al enemigo. Hoy Dios quiere que su iglesia tenga experiencia de esta victoria de Cristo. Todos sentimos que estamos viviendo al final de los tiempos. El Espíritu Santo está guiándonos al presente a luchar esta última batalla con la muerte antes de que venga el arrebatamiento. Al comprender que sus días están contados, Satanás ejerce su fuerza máxima para bloquear a los cristianos de ser arrebatados. Y esto explica en parte por qué los hijos de Dios son atacados hoy con tal furor en sus cuerpos. Debido a la severidad de estos ataques físicos, parece que respiran dentro de sí el aire de la muerte, por lo cual renuncian a toda esperanza de ser arrebatados en vida. Y no se dan cuenta de que no es nada más que el reto del enemigo, dirigido a impedirle su ascensión. Sin embargo, si reciben la llamada al arrebatamiento, de modo natural pronto van a poseer un espíritu combativo contra la muerte, porque sienten en su espíritu que la muerte es un obstáculo para el arrebatamiento que ha de ser vencido. El diablo es un homicida desde el principio. Jesús lo dijo en Juan 8:44. El propósito de la obra de Satanás contra los santos es matarlos. Él tiene una táctica especial para los santos y es desgastarlos, como lo hizo con Daniel en Daniel 7:25. Si puede añadir un poco de ansiedad en el espíritu del creyente, va a aumentar la inquietud de su mente y hará que el creyente pierda el sueño por la noche, coma menos el día siguiente, trabaje en exceso el día próximo y entonces ha hecho progresos con su poder de muerte. Aunque una sola gota de agua es impotente para ello, al caer repetidamente, sin duda, va a agujerar una roca. Al estar familiarizado con esta verdad, Satanás incita un poco de ansiedad aquí, otro poco de preocupación allá, un poco de descuido en otra parte, y para de este modo gastar literalmente a los creyentes. A veces el diablo ataca directamente a los creyentes y hace que mueran. Muchas muertes son ataques de esta clase, aunque pocos reconocen lo que son, como estudiamos en los estudios pasados acerca de la enfermedad. Quizás es un simple resfriado, una insolación, insomnio, agotamiento o pérdida del apetito. Quizás es impureza, ira, celos o libertinaje. Y dejan de percibir que el poder de la muerte está tras estos fenómenos y su plena victoria es puesta en peligro. Si reconocieran los asaltos de la muerte y los resistieran debidamente, triunfarían. Pero ¿con qué frecuencia los santos atribuyen estos a la vejez o algún otro factor y pierden de vista la importancia y origen real de los mismos? El Señor Jesús volverá pronto y debemos de hacer pues una guerra total a la muerte. Incluso cuando luchamos contra el pecado, el mundo y Satanás, debemos de luchar contra la muerte. No deberíamos pedir la victoria, deberíamos echar mano de ella, deberíamos reclamar el triunfo de Cristo sobre la muerte en toda su plenitud. Si reviviéramos a la luz de Dios, a la luz de Dios, nuestra experiencia pasada, descubriríamos que muchas veces hemos sido asaltados por la muerte sin que nos diéramos cuenta. Uno tras otro hemos sido atacados y hemos atribuido sucesos u otras causas y con ello hemos perdido el poder para resistir. Si hubiéramos reconocido ciertos sucesos como ataques, de la muerte, habríamos sido reforzados por Dios para vencer en la experiencia a la muerte. Pero en este caso nuestra experiencia habría sido como la de pasar sobre puentes maltrechos y carreteras transformadas, porque en esta experiencia todos nuestros alrededores dan la impresión de exigir nuestra muerte. Pero con todo no podemos morir. Una y otra vez nos desesperamos en la vida, pero con todo no podemos morir. Y nos preguntamos, ¿por qué ahora hemos de morir? Porque aunque la batalla incremente su furia, no sentimos que nos morimos, no sentimos que nos morimos. Nos parece, en cambio, clamar, no quiero morir. Pero, ¿cuál es la implicación de esta experiencia?
simplemente que Dios está llevándonos a luchar nuestra última batalla con la muerte antes de ser arrebatados. Estos ataques han sido designados con el solo propósito de frustrar el que seamos arrebatados en vida. Deberíamos cerrar las puertas del infierno con la victoria de Cristo. Deberíamos oponernos a la muerte, prohibiéndole que haga más intrusiones en nuestros cuerpos, resistir todo lo que la disposición y carácter de la muerte venga. Ver la enfermedad la debilita y el sufrimiento con esta actitud también. Algunas veces el cuerpo puede no ser consciente de nada, sin embargo la muerte ya está obrando. La ansiedad en el espíritu y la pena en el alma pueden producir la muerte también. Dios está llamándonos ahora al arrebatamiento. En consecuencia, debemos de someter todo lo que pueda estorbar este suceso. Dios coloca a sus hijos en varias circunstancias que les motivan, sin otra alternativa, que a encomendar sus vidas por la fe en las manos del Señor, porque su mano es la única esperanza. Y durante este periodo es como si estuvieran clamando: Señor, déjame vivir. La batalla de hoy es una batalla por la vida. Los espíritus malignos homicidas están trabajando por todas partes. A menudo, a menos que los santos resistan y oren, serán derrotados. Van a morir de modo inevitable si continúan permaneciendo pasivos. Pero si oras: Señor, haz que venza la muerte, Él va a responder. Si resistes a la muerte, te permitirá que lo venzas. La oración es vana si la voluntad permanece pasiva, como hemos estudiado también acerca de la voluntad. Lo que debes de decir es: Señor, como tú venciste a la muerte, yo ahora resisto todos sus ataques. Estoy decidido a vencer a la muerte inmediatamente. Señor, hazme victorioso. Y el Señor nos permitirá vencer a la muerte, al miedo a la muerte, al temor a la muerte. Así que echa mano de las promesas que Dios te ha dado. Pide vida y confía en que nada podrá dañarte. No te resignes al poder de la muerte, porque de lo contrario te tocará. Por ejemplo, puedes quedarte en un área infectada por la enfermedad, pero con todo puedes hacer frente a toda enfermedad y no permitir que te ocurra nada. No permitas que te ataque la muerte por medio de la enfermedad. Ya no puedes esperar pasivamente el regreso de Cristo, consolándote con la idea de que de todas formas vamos a ser arrebatados. Tenemos que estar preparados. Como en todas las demás cosas, el arrebatamiento requiere la cooperación de la iglesia con Dios. La fe nunca deja que los asuntos sigan la línea de menor resistencia. La muerte debe ser resistida a toda costa. Y el arrebatamiento debe ser, reclamado de todo corazón. La fe es necesaria, pero esto no significa desertar de la responsabilidad pasivamente. Si solo podemos creer mentalmente que podemos escapar de la muerte, pero continuamos sometiéndonos pasivamente a su poder, pues ¿qué beneficio vamos a sacar? Ahora, escuchen este punto: el pecado mortal. La Biblia menciona una clase de pecado mortal o pecado para muerte que los hermanos creyentes pueden cometer en 1 de Juan 5:16. La muerte aquí no señala la muerte espiritual, porque la vida eterna de Dios no puede ser extinguida nunca, ni puede hacer alusión a la segunda muerte, puesto que las ovejas del Señor no pueden perecer. Es necesario, pues, que entendamos que lo que significa la muerte del cuerpo, la muerte del cuerpo. Es a lo que se refiere. Ahora bien, notemos específicamente en qué consiste la esencia del pecado para muerte. Y el hacerlo nos va a posibilitar que sepamos cómo guardarnos de este pecado, de modo que nuestra carne no se corrompa y podamos no perdernos la bendición de ser arrebatados antes de la muerte, o podamos todavía terminar la tarea asignada por el Señor antes de que nuestros días sean cumplidos y muramos. Si Él se detiene y nosotros tenemos que pasar por la tumba, podemos decir que debido a su negligencia en este asunto, muchos de los hijos de Dios han visto sus años acortados y sus coronas perdidas. Muchos de los obreros de Dios
Si prestaran atención a esto, podrían estar todavía sirviendo al Señor. La palabra de Dios no especifica de modo concreto en qué consiste este pecado de muerte, pero nos asegura que este pecado es posible. Por los datos de la Escritura, entendemos que este pecado varía según las personas. Un pecado particular es mortal para algunos, pero para otra persona puede no ser un pecado para muerte y viceversa. Y esto es debido a diferencias en la gracia recibida, en la luz aceptada y la posición conseguida entre los diferentes creyentes. Mientras la Biblia nunca identifica este pecado, podemos sin embargo observar que todo pecado que resulte en muerte constituye un pecado mortal. Ahora, recuerden bien, estamos hablando de un pecado de muerte, no del pecado imperdonable, que Jesús dijo cuál era. No confundan. Debemos observar que todo pecado resulta en muerte, constituye un pecado mortal. El pueblo de Israel cometió un pecado en Cades Barnea en Números 13:25 y Números 14:12, aun cuando habían tentado al Señor muchas otras veces, Él siempre los había perdonado. Pero esta vez, aunque Él todavía los perdonó, después de que rechazaron entrar en Canaán, Dios hizo, sin embargo, que sus cuerpos cayeran muertos en el desierto, en Números 14:32. En las aguas del Meribá también Moisés fue provocado a decir palabras precipitadas en el Salmo 106:33. Y ese fue su pecado mortal. Murió sin haber entrado en Canaán. Aarón cometió la misma ofensa que Moisés y tampoco pudo entrar en la tierra santa en Números 20:24. El hombre de Dios que viajaba de Judá a Betel desobedeció el mandamiento del Señor con respecto a comer y beber, y al hacerlo cometió su pecado mortal. En Primera de Reyes 13:21-22. Y en el Nuevo Testamento vemos que Ananías y Zafira, en Hechos 5, del 1 al 11, fueron castigados con la muerte por cometer lo que para ellos fue su pecado mortal, porque intentaron mentir al Espíritu Santo al retener parte de la ofrenda que habían prometido. El hombre de Corintio que vivía con la esposa de su padre fue culpable también de esta clase de pecado, lo que obligó al apóstol Pablo a pronunciar juicio contra él, diciendo a los de Corinto que entregaran a este hombre a Satanás para la destrucción de la carne, en Primera de Corintios 5:5. O sea, no pocos de los hermanos de Corinto murieron por ser culpables de profanar el cuerpo y la sangre del Señor también. En la cena del Señor, en Primera de Corintios 11:27-30, habían cometido el pecado para muerte. ¿Qué nos enseña todo esto? Que para vencer a la muerte debemos de vencer de modo persistente al pecado, ya que la primera resulta del segundo, o sea, la muerte viene como consecuencia del pecado. Si deseamos poder vivir hasta que nuestros días se cumplan o hasta que regrese el Señor, debemos de tener cuidado en no pecar. La negligencia en esto ha llevado a muchos a una muerte prematura. El pecado mortal no es ninguna transgresión terrible en particular, porque en ninguna parte se establece o especifica un pecado como la fornicación, de la cual eran culpables los creyentes de Corinto. Pueden ser contados como un pecado mortal, pero también lo son las palabras precipitadas, como las que pronunció Moisés, que pasaron a ser pecado para muerte. Y aquel varón, dice en Números 12:3, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero se precipitó en hablar, por lo que ningún pecado podía ser pasado por alto en la vida de este hombre. Ahora es el día de la gracia. Dios está lleno de misericordia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que nuestros corazones son consolados. Por eso no permitas que Satanás te cause insinuando en tu mente que has cometido el pecado mortal y que por tanto tienes que morir. Aunque la Biblia no nos estimula a orar por otros que hayan cometido este pecado mortal, Dios nos perdona si nos juzgamos a nosotros mismos y de modo genuino nos arrepentimos.
Muchos creen que el hombre de 2 Corintios 6 al 7 era el que había vivido con la mujer de su padre en 1 Corintios 11, 30 al 32. Y se nos recuerda también que aunque podamos haber cometido el pecado para muerte, sin embargo, podemos escapar a la muerte si nos juzgamos verdaderamente a nosotros mismos. Por esta razón, no permitamos nunca que ningún pecado reine en nuestro cuerpo, para que no resulte ser nuestro pecado mortal. Nuestra carne puede ser debilitada, sin embargo, nosotros nunca debemos de desanimarnos para no enjuiciarnos a nosotros mismos. Podemos juzgar nuestro pecado sin misericordia. Y es verdad que nosotros nunca podemos alcanzar la perfección sin pecado en esta vida, pero la confesión frecuente y la confianza en la gracia de Dios son indispensables y Dios va a perdonarnos. Por eso recordemos siempre todo los que buscamos la victoria sobre la muerte, como dice en Job 36, 9 al 14, es para darles a conocer la obra de ellos y sus rebeliones, porque obraron con soberbia. Despierta además el oído de ellos para su corrección y les exhorta a que se conviertan de la maldad. Si obedecen y le sirven, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no obedecen, serán pasados a espada y perecerán en su ignorancia. Mas los obstinados de corazón atesorarán para sí la ira y no clamarán a él ni aun cuando él los castiga. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Job 36, 9 al 14. Pero ¿cuál es la enseñanza en el libro de Proverbios que nos da la Biblia? Los Proverbios son un libro sobre el andar diario práctico del creyente y enseña mucho sobre las normas que debemos de guardar en la vida. Centremos nuestra atención alrededor de la enseñanza respecto a la manera de vencer a la muerte. Dice Proverbios 3, del 1 al 2, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque te añadirán largura de días y años de vida y paz. En el Proverbios 3, 8, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 4, 4 dice, y él me enseñará y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Proverbios 4:22, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Proverbios 4:23, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, arruina su alma el que tal hace. Proverbios 8:35, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 9:11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Proverbios 10:2, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Proverbios 10:27, el temor de Jehová prolonga los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida, mas la senda del error conduce a la muerte. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida para el cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Proverbios 16:15, en la alegría del rostro del rey está la vida. Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida. Proverbios 21:6, amontonar tesoros con lengua mentirosa es vanidad pasajera de hombres
que buscan la muerte. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de la muerte. Y Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la prosperidad y la gloria. La palabra se predica sola. Cuando el Espíritu de Dios nos guía a vencer la muerte, descubrimos nuevos significados en estos versículos, pero estamos acostumbrados a ver vida como algo con un término definido. Pero al ser iluminados empezamos a comprender que nuestra vida física se extenderá si cumplimos las condiciones de Dios. Y al contrario, si desobedecemos estos mandamientos, nuestra vida se irá cortando gradualmente. Por ejemplo, Dios nos exhorta: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y puedas vivir largos años en la tierra. En Efesios 6:2-3. Ahora bien, si desobedecemos, nuestros años en la tierra serán acortados por el pecado. Dios quiere que prestemos atención a sus palabras para poseer sabiduría, para buscar justicia y para guardar nuestros corazones, para que no perdamos nuestra vida. Si queremos vivir, debemos de aprender a obedecer. Se nos dice que en el futuro reino del Señor Jesús debe ser el sol de justicia, el que con sus alas traerá salud, en Malaquías 4:2. Este es el último punto. Los poderes de la edad venidera. Isaías 33:24 dice: y ningún habitante dirá, estoy enfermo. En aquel tiempo los creyentes gozaremos de lo que las Escrituras predicen. Dice 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Para los cristianos, la característica de la edad del reino es que no habrá más debilidad, enfermedad o muerte, porque nuestros cuerpos habrán sido ya redimidos y Satanás será hollado bajo nuestros pies. Pero se nos instruye igualmente en las Escrituras que debemos de tener un anticipo de los poderes de la edad venidera, como dice Hebreos 6:5. Aunque nuestros cuerpos no han sido todavía redimidos hoy, por medio de la fe podemos saborear un anticipo de los poderes de la edad venidera al no padecer debilidad, ni enfermedad, ni muerte. Y esto es una experiencia muy profunda, pero el cristiano que cumple los requerimientos de Dios y confía plenamente en su palabra es capaz de gozar de una experiencia así. La fe es atemporal, o sea, no solo puede sacar de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, sino que puede también reclamar lo que Dios hará por nosotros en el futuro. El apóstol Pablo describe el cambio en nuestros cuerpos de esta manera. En 2 Corintios 5:4-5, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con pesadumbre por cuanto no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos dispuso para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu. La palabra arras es garantía y señala la idea del pago con anticipación, un pago que garantiza el futuro completo. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de Dios de lo que es mortal es absorbido por la vida. Y aunque no hemos experimentado esa victoria plenamente, la vamos a experimentar parcialmente, porque tenemos el Espíritu Santo como un pago anticipado. El darnos el Espíritu Santo es para que podamos tener un anticipo del futuro triunfo de la vida. En segunda de Timoteo 1:10 dice: ahora Dios ha sido manifestado mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La vida y la inmortalidad, declara el apóstol, son la porción común de todos los que aceptan el Evangelio, por lo cual surge la pregunta de hasta qué punto puede el Espíritu Santo guiar al creyente a poseer esta porción. La muerte ha sido abolida. Como consecuencia, los creyentes deberíamos tener alguna experiencia en ello. Ahora,
esta edad pronto va a terminar con el arrebatamiento a la vista. El Espíritu Santo quiere llevar a los creyentes a que experimenten más esta posesión. Y creemos que es posible el anticipo de los poderes de la edad venidera, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está señalando el presente y está interesado en el problema de la muerte, aunque se está refiriendo a la victoria total futura sobre la muerte. Incluso así no está contento con dejar una experiencia semejante totalmente al futuro. Él reclama que debemos de vencer ahora por medio del Señor Jesús. Dios tiene, entre otros principios, el siguiente, que lo que intenta hacer en cierta edad, primero lo exhibe en unos pocos. Lo que todos van a experimentar cuando Él venga, los miembros de Cristo, debemos experimentarlo al presente. Incluso en dispensaciones pasadas había personas que experimentaban por adelantado los poderes de la edad venidera. ¿Cuánto más debe la iglesia hoy tener la experiencia de la victoria de Cristo sobre la muerte? Dios desea que crucemos ahora los límites de la muerte. El Señor nos llama a vencer a la muerte por amor a su cuerpo. Y a menos que venzamos al último enemigo, la muerte, no habrá terminado nuestra batalla. Por eso, para ir concluyendo, que cada uno de nosotros procuremos conocer la mentalidad del Señor respecto a nuestro futuro. No alimentemos conceptos o ideas supersticiosas de que no vamos a morir. Pero si ahora es el fin de los tiempos y la venida de Cristo no se demora, sino que se consuma en el curso de nuestra vida, pues entonces deberíamos ejercer la fe para echar mano de la palabra de Dios y confiar en que nosotros no moriremos, sino que veremos el rostro del Señor en vida. Y los que tenemos esta esperanza en Él, purifiquémonos como Él es puro. Momento tras momento vivamos para Él y saquemos de su vida de resurrección para las necesidades de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Creamos también nosotros de la misma manera. Creamos que la muerte no es necesaria, que el arrebatamiento es cierto, que el momento no va a demorar. Hebreos 11:5 dice, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero, ¿qué podemos decir nosotros? Que qué excelente es la gloria futura, que qué perfecta es la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Por eso levantémonos y subamos, que el cielo nos llene de tal modo que nuestra carne no encuentre base alguna y el mundo no tenga ningún atractivo para tratar de retenernos aquí con sus mentiras de materialismo, de éxito, de prosperidad. Que el amor del Padre esté en nosotros, de manera que no tengamos ya más comunicación con el enemigo. Que el Señor Jesús satisfaga de tal modo nuestros corazones, que ya no deseemos nada más que a Él, y que el Espíritu Santo cree en cada creyente la oración, como decía la iglesia primitiva: ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este último día del año, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti. Enséñanos, Padre, a esperar en ti, Señor. Señor, a tener en mente que tú ya venciste a la muerte y que no tenemos por qué vivir con miedo a la muerte. Señor, porque ya no somos esclavos del temor, somos tus hijos, como dice ese hermoso canto. Ya no soy esclavo del temor, sino soy hijo de Dios, Señor. Y tú ya venciste a la muerte y al que tenía el poder de la muerte. Por eso no debemos temer, Señor. Hoy, en este último día del año, que tú nos des valentía de nuevo para seguir testificando, hablando de ti, Señor. Y para decirte, como decía el salmista: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, nada deseo en la tierra, solamente a ti, Señor. Que podamos clamar, que podamos orar, adorarte como tú lo mereces, Señor. Y que este último día del año tú traigas reflexión, meditación en cada corazón de nuestros hermanos, hermanas, de todo aquel que vaya a escuchar tu palabra, Señor, por medio de estos estudios. Que tú traigas, Señor,
una nueva visión, una nueva percepción en su corazón, en su espíritu, en su alma, en su mente, para que te busquemos sobre toda cosa, Señor, como tú lo dices en Mateo 6, que busquemos primeramente tu reino, tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que todo afán por lo material quede en segundo plano, Señor, porque sabiendo que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, no tenemos por qué vivir ansiosos, preocupados de que si tendremos para comer el día de mañana, si tendremos para vestirnos el día de mañana. Señor, porque tú eres nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro sanador, eres nuestro todo, eres nuestra paz. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento prevalezca siempre en cada corazón. Que los propósitos, las resoluciones, las metas que nos propongamos, Señor, en este inicio de año 2023, que sea primeramente buscarte más a ti, Señor, enamorarnos más de ti, Señor, y que tú seas el primer lugar en todo, Señor. Señor, que nuestras familias te conozcan, que nuestros hijos te conozcan y que te teman. Te lo rogamos, Señor, y que nosotros podamos ser ejemplo para ellos como tú lo eres para nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.